Compatriotas, el presidente Lasso anunció que no participará como candidato en las elecciones de agosto. Y con esto anuncia su retiro de la presidencia de la República en pocos meses. Es la segunda vez que presenta su renuncia. La primera lo hizo cuando declaró la muerte cruzada y tenía que irse el Congreso y el presidente. Ahora, la segunda vez, cuando dice que no participará en las elecciones. Quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dice la sabiduría popular. Se va el banquero Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, que ha gobernado el Ecuador durante 2 años, y lo deja al Ecuador en un caos económico, el desempleo creciente, la desatención a las necesidades fundamentales de la población, la inseguridad terrible de la que estamos víctimas todos los ecuatorianos, el sicariato, sin asamblea, con una fiscalía, una corte de justicia llena de jueces corruptos vendidos a los delincuentes, con un consejo de participación ciudadana y control social que no sirve para nada, con un proceso electoral que crea una incertidumbre terrible para todos los ecuatorianos. Es decir, un Ecuador, y más propiamente dicho, un narcoestado fallido, en caos, sin solución. Se va el presidente Lasso con el 90% de repudio ciudadano. Esto es importante que tomemos en cuenta, porque significa el rechazo del pueblo ecuatoriano a un gobierno fracasado, a un gobierno que representó una filosofía, una economía, una política del neoliberalismo. Es el fracaso del neoliberalismo en el Ecuador durante estos últimos 2 años. Fuimos los únicos que en octubre del 2020, en vísperas de las elecciones de febrero del 2021, proclamamos con propiedad que las elecciones aquellas eran un fraude, una farsa electoral. Y nos proclamamos con el voto nulo en contra de esa farsa y fraude electoral y en contra de los 16 candidatos presentados por la partidocracia corrupta en aquellas elecciones, de donde surgió como resultado el ahora renunciante presidente Lasso en medio de un fraude y resultó como resultado también la Asamblea Nacional de Incapaces y Corruptos que fueron mandados a la casa hace pocos días para el alivio del 80-90% de ecuatorianos. Resalto esto y disculpen la primera persona a nivel del colectivo que representamos. Fuimos el único sector político del país que, desde el inicio de la convocatoria de las elecciones del 2021, denunciamos que esas elecciones eran una farsa y un fraude electoral y que el pueblo ecuatoriano tenía que rechazar ese proceso electoral fraudulento y los 16 candidatos de la partidocracia corrupta, porque no representaban los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano y del país. La vida nos ha dado la razón. Han pasado apenas 2 años y miren cómo estamos. Sin asamblea, bien hecho, y sin gobierno, bien hecho también. Creo que es importante que esto quede claro, porque tenemos que aprender las lecciones de la historia para no volverlas a repetir. Aprendamos, ecuatorianos, que la gran partidocracia corrupta que rige en el país desde hace muchos años, y particularmente los últimos 17 años luego de ese nefasto gobierno del Correato corrupto, esa partidocracia corrupta no sirve. Ha demostrado que es incapaz, que está podrida de corrupción. Y por tanto,
No podemos seguir a la cola de ellos. Hoy la historia se repite. Vamos a ir a unas nuevas elecciones en agosto con los mismos candidatos de la misma partidocracia corrupta, con el mismo Consejo Nacional Electoral del Fraude del 2021 y de febrero de este año, con las mismas leyes, con el mismo software con el que se manipulan los votos en el Internet. Vamos a ir a este nuevo proceso electoral con los mismos, ya van 10 candidatos, de los cuales hasta ahora no hacen uno bueno, y seguramente van a aumentar más. Vamos a volver a repetir los mismos errores del pasado, de confiar en esta gente que son los culpables directos del caos que vive el Ecuador y que aplasta a la mayoría de ecuatorianos. Pensamos nosotros que no conviene ir por ese camino. En estas elecciones, si bien es cierto que hay como 10 candidatos, pero en esencia hay dos posiciones políticas muy claras, dos posiciones. La primera, ellos, los de la partidocracia corrupta, Creo, el Correato, socialcristianos, todos los partidos políticos, sin excepción, defienden el narcoestado fallido, fracasado. Esa es la una posición clara, concreta. Porque defienden la constitución que Rafael Correa montó en Montecristi. Ellos quieren seguir gobernando con esa misma constitución nefasta, que es un fracaso. Y por otro lado estamos nosotros, los que no somos parte de la partidocracia corrupta, y que somos la mayoría de ecuatorianos, que ya nos expresamos en estas elecciones del 4 de febrero de este año, con más de 4 millones de votos que rechazamos ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una farsa, con un presidente que sacó el 8% y con un Consejo Nacional Electoral que no permitió aplicar el artículo 147 del Código de la Democracia, que determina que cuando gana el voto nulo en una elección tiene que volverse a repetir. Ahora están ahí ilegalmente. 4 millones de ecuatorianos votamos nulo en rechazo a toda esta farsa. Ahora se repite el mismo proceso. Ellos defienden este narcoestado, no quieren tocarlo. Nosotros pensamos que hay que cambiar ese narcoestado por algo nuevo. Y por eso hemos planteado la necesidad de unirnos en un gran frente de unidad nacional para dar una nueva alternativa al pueblo ecuatoriano. Y también la necesidad de ir a la formación de un nuevo partido o movimiento político nacional que nos represente legítimamente y que no sea pues como estos nidos de corrupción que asoman solamente en las elecciones, llamados partidos políticos, que no son sino un antro de dirigentes oportunistas y logreros para aprovecharse del voto de ustedes, de cada uno de ustedes, de nosotros, utilizarlo como escalera para subir al gobierno y hacer lo que han hecho pues en estos últimos 40 años y en estos últimos 17 años, llegar al gobierno, al parlamento, a la prefectura, a la alcaldía, al Consejo de la Judicatura y a otros organismos del Estado para robar los dineros del pueblo y para mantener al país en el atraso en el que nos encontramos. Que quede constancia que volvemos a repetir que es necesario ir por nuestro propio camino. No vayamos a la cola de los culpables de nuestros dolores. Pongámonos a la cabeza de nuestro destino. Vamos a formar ese gran frente de unidad nacional. Vamos a reconstituir un nuevo partido político que represente el verdadero interés del pueblo y de la patria. Vamos a exigir la convocatoria de una consulta popular para ir a una asamblea constituyente del pueblo, hecha por nosotros, no por ellos, no por Lazo, no por Correa, por nosotros, por el pueblo, para que esa asamblea constituyente derogue la Constitución de Montecristi, que es la base jurídica de todo este caos que vive la República, elabore una nueva Constitución para construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador.
que declare terminado el periodo de todos estos funcionarios corruptos que están en los diferentes niveles del poder del Estado, en los más altos niveles del poder del Estado, y nombre gente proba, honesta, seria, capaz, que sí existe en el país, hombres y mujeres sanos, sin rabo de paja. Que meta preso a todos estos ladrones, a los de ayer, a los de anteayer, a Correa, a Glass y los demás, prófugos de la justicia sentenciados y quieren volver ahora al país para garantizar su impunidad sin devolver un centavo de lo robado. Que metan presos también a los actuales corruptos, que han sido denunciados por la propia Policía Nacional en ese informe del Gran Padrino, en donde está involucrado el cuñado del presidente Lazo, Hernán Luque Cherres, asesinado, ligados a la banda del narcotráfico de los albaneses, así como Correa está ligado a la banda del narcotráfico los chuneros. Una asamblea constituyente que meta presos a todos estos y les haga devolver hasta el último centavo de lo que se robaron, para que ese dinero sirva a los altos intereses de atender las necesidades del pueblo ecuatoriano y promover la prosperidad del Ecuador en beneficio de todos. Mi llamado a que reflexionemos sobre estos problemas. En los próximos días tendremos una nueva reunión de la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad Nacional, para que una vez que ya quede definido todo el cuadro de candidatos a la presidencia de la República, dar nuestro pronunciamiento oficial, en donde existe una clara idea de ir a ratificarnos en un voto nulo digno por una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Muchas gracias. Buenos días.